Fundamentos de la navegación y posicionamiento por satélites. El tema con el que vamos a trabajar ahora es GNSS, GPS y GLONASS. Les habla el ingeniero Luis Ricardo Gutiérrez, director de línea de geodesia aplicada del Instituto Geográfico de Venezuela, Simón Bolívar. Esta constelación viene de lo que también era conocido o en su momento, cuando su creación, el NaxStar GPS. Ese fue el nombre que se le dio en el momento que se lanzó este sistema. Es un sistema de radionavegación que provee a los usuarios coordenadas precisas de un punto en cualquier parte del terreno. Este sistema destaca precisión, determinación de velocidad, cobertura global, disponibilidad continua y en cualquier condición climática. Tomemos muy en cuenta esta última parte, en cualquier condición climática. Desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, inicialmente con fines militares. O sea, ellos se tomaron la molestia de desarrollar esta tecnología con la única manera de aplicarla a sus movimientos y estrategias militares. El fundamento mediante su predecesor, el sistema de navegación por satélite Transit. El Transit fue concebido en los años 60 por la Armada de los Estados Unidos, siendo de uso comercial en el año 1967, realizando aplicaciones topográficas y geodésicas. Transit estuvo enfocado en el establecimiento de datos modernos y vincular los distintos marcos nacionales a un marco de referencia geocéntrico. 6 satélites con una cobertura global cada 90 minutos. Se podrán imaginar cuántas horas de medición tendría que poner un equipo para que de verdad hiciera el trabajo. Gracias a la tecnología. GPS inició su desarrollo bajo el auspicio del US Force Aires o la Fuerza Aérea Norteamericana. Pero a partir de 1974, otros cuerpos militares agruparon esfuerzos y rebautizaron el proyecto con el nombre NaxStar GPS. Los primeros satélites GPS se lanzaron a finales de los años 70, principios de los 80 más o menos. La inversión para ese momento eran $10 billones costo de desarrollo de ese proyecto como tal. Este sistema se puso totalmente operativo para 1995. El sistema como tal está compuesto por segmentos. Digamos que se puede definir la estructura básica del resto de los GNSS y cuenta con 3 segmentos. Estos 3 segmentos son el segmento de control, el segmento espacial y el segmento de usuario. La integración de estos 3 segmentos es lo que le da vida o hace que este sistema funcione correctamente. El segmento espacial no son más que los cuerpos celestes que están orbitando sobre la superficie terrestre en el espacio. El segmento de control son aquellas estaciones que están sobre la superficie terrestre que nos permiten controlar, verificar, supervisar el funcionamiento de estos cuerpos celestes o cuerpos artificiales. Y el segmento de usuario no es más que ese segmento en el que nosotros hacemos vida con estos equipos. Comencemos con la explicación de lo que es el segmento espacial para el GPS. Es un conjunto de satélites artificiales orbitando alrededor de la Tierra, como se puede observar en el gráfico que pueden ver a su derecha. Al menos 31 satélites se encuentran actualmente orbitando alrededor de la Tierra. 3 de esos no están operativos. Estos satélites se encuentran a una distancia de 20.200 kilómetros sobre la superficie. Se desplazan en 6 planos orbitales. Cada plano constantemente va a contener 4 posiciones. La inclinación
con respecto al ecuador de cada uno de estos planos es de 55 grados. Con las mejoras, con los avances tecnológicos, el periodo orbital de esta constelación es 12 horas. Es decir, muchísimo menos que su predecesor, que fue el tránsito, que eran 90. Al menos 4 satélites son visibles en cualquier lugar sobre la superficie de la Tierra al mismo tiempo. La constelación está operativa, pero tiene una mezcla de satélites que ya su vida útil terminó, satélites que están a medias y satélites que van comenzando. Actualmente incluye satélites de bloque 2A, 2R, 2RM, 2F y del bloque 3. Actualmente el sistema cuenta con una constelación de 31. Para el 5 de febrero del 2016, el satélite lanzado del bloque 2F, 12 marcado el fin del amplio programa Bloque 2 que se ejecutó desde 1989 hasta 2016. Este es un programa en el cual, se fueron haciendo mejoras y se fueron lanzando satélites constantemente al espacio. Para el 2018, las Fuerzas Aéreas estadounidenses lanzan con éxito el primer satélite GPS-3. Para el año 2019, el segundo satélite GPS-3 se lanza desde Cañaveral en un SpaceX Falcon 9. La Fuerza Espacial Estadounidense anuncia que debido a la pandemia, que a todos nos ha embargado, de COVID-19, se retrasa el lanzamiento de los satélites GPS-3 mediante un cohete SpaceX. Se espera que el nuevo sistema de satélites GPS-3 esté plenamente operativo para el 2023, si no hay más retrasos. El bloque 2A o generación avanzada estaba desde 1990 hasta 1997 y el bloque 2R o bloque de reemplazo desde 1997 hasta el 2004. En la actualidad de ese bloque 2A no hay satélites en funcionamiento, solo hay del 2R en adelante. Aproximadamente estos satélites tienen una vida útil de 7,5 años. Aproximado, como puede ser más, puede ser menos, todo va a depender del funcionamiento del mismo, del combustible con el que ellos cuentan, que no se agote antes de la fecha. Tienen códigos P en las portadoras L1 y L2 y código CA en la portadora L1. Bloque GPS-3 desde el 2018 al presente. Actualmente tenemos 4 en funcionamiento, 1 en prueba y 5 pendientes por lanzar. Y la constelación seguirá creciendo. Ahora vamos con lo que es el segmento de control GPS. Como pueden ver en este gráfico, se darán cuenta que es el mapa mundi y que hay diversos colores en diferentes latitudes de este planeta. ¿Qué me está queriendo decir? Que tengo estaciones máster, tengo estaciones ground antena, estaciones de las fuerzas aéreas, estaciones alternas a la estación de control, estaciones de tracking remoto y estaciones NGA de monitoreo. Las redes de estaciones distribuidas en toda la superficie terrestre van a seguir la trayectoria de los satélites y van a monitorear sus transmisiones. Van a analizar el desempeño de cada uno y van a enviar instrucciones a la constelación de ser necesario. Dentro de las funciones del segmento de control GPS se encuentran predecir efemérides, actualizar mensajes de navegación, calibrar relojes de los satélites, porque a pesar de que es un instrumento bastante robusto,
Pues créanme que los relojes se descalibran. También pasa. La, la estación maestra envía las correcciones de reloj a cada satélite. Cada satélite envía posteriormente subconjuntos de estas informaciones a los receptores de GPS mediante señales de radio, que es la manera como se comunican los satélites con estos receptores en tierra. Este segmento está compuesto por elementos que en conjunto permiten un adecuado mantenimiento de la constelación. Tenemos la estación de control maestro, ubicada en Colorado Springs. Control primario del sistema, dominio y control del sistema como tal. O sea, el mayor dominio lo va a tener esta estación de control maestro. Genera y envía de mensajes de navegación y garantiza la salud y precisión de la constelación satelital. Es decir, tiene protocolos de los cuales verifican cuál es el estado de cada uno de estos satélites. Pueden predecir si alguno de ellos va a fallar. Si hay algunas posibles fallas, podemos enviar mensajes que hagan que se corrijan dichas fallas. En caso de que dichas fallas no puedan ser corregidas o sean fallas inminentes, están dentro de la posibilidad de tomar ese sensor, sacarlo de la constelación e incluir otro de los que esté inoperativo. Existen dos estaciones de control maestro. Las estaciones monitoras son las que se encargan de realizar un monitoreo a los satélites, recolectando información atmosférica, mediciones de portadoras y señales de navegación. Existen 16 estaciones monitoras. Antenas terrestres. Son antenas de comunicación con los satélites que nos sirven para transmitir datos de navegación. Son el responsable del control de transmisiones a los satélites. Existen 12 antenas en todo el planeta. Hablemos de lo que es el segmento de usuario. Este segmento va a incluir a los receptores GPS y a la comunidad de usuarios. O sea, esa sinergia, esa unión, ese trabajo que vamos a tener usuario-equipo, eso es lo que es el segmento de usuario. Los receptores convierten las señales en posición, velocidad y tiempo. Se pueden clasificar de diversas maneras según la observable que recibe y el propósito de la aplicación del mismo. Existen sistemas emergentes, nuevos receptores que admiten la recepción de nuevos códigos y nuevas señales. Comenzamos con la clasificación. Los receptores GPS se pueden clasificar en navegadores. Son aquellos receptores o equipos capaces de recibir la señal de satélite GPS, pero que no tienen una alta precisión, que única y exclusivamente son para seguir rutas, para verificación de posicionamiento de coordenadas, para generación de un dato, pero con muy baja precisión. Es decir, es un dato posiblemente única y exclusivamente para verificación, para planeación. Muy similares a ellos existen los que son GPS SIP o GPS de una frecuencia. Estos GPS SIP o de una frecuencia tienen, a diferencia de los navegadores, tienen una mayor precisión. No es la mejor, pero sí tienen una precisión bastante alta. Aparte que tienen la funcionalidad de trabajar de la mano con sistemas de información geográfica. Es decir, puedo generar datos a partir de, o puedo actualizar y verificar datos en campo a partir de capas generadas desde un sistema de información geográfico. Tengo los topográficos, que tienen buena precisión, y tengo los geodésicos. Los topográficos son los que nosotros consideramos de una frecuencia que reciben señal de un código y reciben portadoras. Estos topográficos reciben correcciones en tiempo real. Es decir,
la posición que ellos van a capturar de los puntos o del trabajo que yo necesite realizar es lo suficientemente bueno como para generar información de interés y de buena calidad. Estos equipos particularmente pueden ser usados como navegadores o como equipos receptores SIP. Si le desconectamos las antenas particularmente, me sirven como un SIP, pero al conectarle este tipo de antenas van a tener una mejor precisión a la hora de realizar las mediciones. Al igual que los GPS geodésicos. Estos geodésicos son equipos que van a recibir lo que normalmente se conoce como doble frecuencia. Es decir, puedo recibir varias señales al mismo tiempo y voy a corregir sobre la marcha. Al poder realizar la verificación y la corrección en tiempo real, yo puedo obtener una precisión que puede alcanzar hasta el milímetro. Todo va a depender del tiempo de medición, la modalidad que esté usando y el equipo que esté usando, pero voy a tener una precisión muy buena, lo más cercano a la realidad. ¿Cuál es el principio del sistema de navegación? El sistema de radionavegación basado en el uso de satélites artificiales. ¿Qué hago? Calculo de la posición, la velocidad y el tiempo a partir de esta señal. La medición de distancias entre receptor y satélite, que es lo que se reconoce como la determinación de pseudorangos. Cumpliendo con el principio de trilateración, la observable fundamental es la medición de tiempo. Y obligatoriamente necesito tener 4 satélites para dar la posición. Eso es lo primordial. La localización del receptor sobre la superficie terrestre. Si nosotros vemos que estamos colocando un receptor sobre la superficie de la Tierra, cuando nosotros hagamos ese ejercicio, dependiendo del tiempo que yo tenga midiendo, yo voy a ver como si la Tierra la duplicara o la triplicara. Y en promedio, yo puedo tomar las posiciones de todos estos puntos y me va a dar una posición mucho más precisa y exacta de dónde yo estoy parado. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo de medición o más redundancia tenga yo de mediciones, esto se va a ir reduciendo hasta llegar lo más cercano al punto. Solo una millonésima parte de un segundo son aproximadamente 300 metros de error en una posición como tal. Ahora una pregunta simple en base a lo que ya hemos visto. Si yo estoy diciendo que el principio de esta medición es el obtener el velocidad, distancia y tiempo, ¿cómo lo voy a calcular? Esa es una muy buena pregunta. Nos tenemos que acordar de lo que es física. En física hay una fórmula que me dice que la magnitud, la velocidad es igual a la cantidad de distancia recorrido en un tiempo determinado. ¿Qué es lo primero que yo voy a obtener en este caso? Uno de mis datos es el tiempo. O sea, cuánto tiempo voy a durar yo midiendo y cuánto tiempo se tarda de llegar la información desde el satélite hasta el receptor donde yo estoy. La velocidad me la va a dar ese despeje y la distancia me la va a dar ese promedio de mediciones de los pseudorangos que llegan a ese sensor.